Ya, epidemiología. Edad promedio 68 años, entre 60 y 70 años, más en varones que en mujeres. No es tanta la diferencia, ¿no? Aunque dicen que las mujeres igualan a los varones cuando son posmenopáusicas, ¿no? Después de los 50 años, eso como que se iguala más o menos. La mayoría de chicas van a ser sin elevación del segmento ST. Después de la clase tienen que saber, obviamente, por qué es importante saber que es un ciclo ST elevado y no elevado. Va con muchas comorbilidades. ¿Con qué comorbilidades, por ejemplo, iría el ciclo? ¿Qué comorbilidades me interesan que va el ciclo? ¿Con qué comorbilidades va? ¿Qué buscarían en el paciente como antecedente, por ejemplo? ¿Qué esperan encontrar un paciente con Zika? Dislipidemia, diabetes, ¿qué más? Aparte de diabetes y dislipidemia, ¿qué más? HTA, muy bien. Ya lo que todo el mundo me dice, ¿qué más? Algo que nadie me ha dicho todavía, que me aumenta mucho el riesgo de Zika. Me aumenta la calcificación de las arterias en general. Una patología crónica que me calcifica las arterias, no, calcifica, no inflama. Falla renal crónica, insuficiencia renal crónica. Los renales crónicos se mueren de infarto, se mueren de eso. Están calcificadas sus arterias. Y la diálisis, aunque no lo crean, me acelera ese proceso. Bueno, es un tema aparte. Para hablar de Zika tenemos cuadro clínico, biomarcadores, como dije, o sea, enzimas cardíacas y alteraciones en el electro. Esta clase no es de EKG, ¿no? Pero hay una serie de alteraciones que me van a definir lo que es Zika. Vamos a ver las siguientes diapositivas. Ya. Cuando hablamos de Zika ST no elevado, hablamos de una oclusión parcial de la arteria coronaria. Cuando hablamos de Zika ST elevado, esa elevación del ST se da por una oclusión total de la arteria coronaria, nosotros hacemos el diagnóstico de Zika, con lo que es la presentación clínica y con lo que es el electrocardiograma. ¿Ya? Para lo que es diagnóstico en historia clínica de síndrome isquémico coronario agudo, yo requiero clínica, torácico típico y electrocardiograma. Con eso hablo yo de Zika. Cuando el paciente solamente con clínica, con angina, ¿qué le pongo a la historia clínica? Dolor torácico. ¿No? Cuando ya tengo el electro y hablo de Zika. Y hablo de Zika ST no elevado y ST elevado. Esto de elevación o no del ST en realidad se debe a la oclusión parcial o total de la arteria coronaria. Parcial ST no elevado, total ST elevado. Ya. Si esta obstrucción parcial o total persisten en el tiempo, se produce lo que es el infarto. En el caso del Zika ST elevado, progresa a lo que es un infarto ST elevado. En el caso del Zika ST no elevado, puede pasar a lo que es un infarto ST no elevado, lo que antiguamente se conocía como IMA no Q o IMA subendocárdico. Cuando hablamos de Zika ST no elevado, ¿ya? ST no elevado, este puede ser de dos tipos, o es una angina inestable, o es un infarto ST no elevado, llamado también IMA no Q. ¿Cómo hago la diferencia entre una angina inestable y un Zika ST no elevado? Un Zika ST no elevado quiere decir que el segmento ST no se lee, o sea, hay otras alteraciones en el electro. Por ejemplo, inversión de AT. Este Zika ST no elevado viene con el torácico, inversión de la onda T. ¿Cómo puedo saber si eso es una angina inestable o es un infarto no ST elevado, antiguamente llamado IMA no Q? ¿Cómo haría esa diferencia? Con enzimas cardíacas. ¿Ya? La elevación de biomarcadores, o sea, enzimas cardíacas, me hacen diagnóstico de infarto. Basta que sean elevadas, yo hablo de infarto. Infarto ST elevado, que viene de una oclusión completa de la coronaria, ¿no? Lo que es el Zika ST lo que es el Zika con elevación del segmento ST, y lo que es el infarto subendocárdico, llamado ahora infarto ST no elevado, que proviene del Zika ST no elevado. Entonces, clínica y con electro, yo hago el diagnóstico de Zika. ¿Ya? ST no elevado y ST elevado. Con las enzimas cardíacas yo voy a hablar de infarto. ¿Ya? Donde yo tengo que abordar al paciente y decidir qué hacer con él,
con el paciente es acá. Es con clínica y con electrocardiograma. Con la clínica y con el electrocardiograma yo ya sé que tiene el paciente, sí que ST elevado, ST no elevado, y con eso yo sé qué cosa hacer. ¿Por qué es importante? Pueden adelantar en definir si tiene elevación del ST o no elevación del ST, porque es importante la terapéutica final. ¿Qué le voy a ofrecer a uno y no al otro? ¿Por qué sería importante definir de arranque si es ST elevado o ST no elevado? ¿Por qué es importante? ¿Qué le ofrezco al uno que no le ofrezco al otro? ¿Ya? Al Zika ST elevado yo le voy a ofrecer reperfusión inmediata. Esa reperfusión, ¿con qué puede ser? ¿Cómo puedo reperfundir? Cuando hablo de reperfusión, hablo de abrir la arteria, abrir la arteria. ¿Cómo abro esa arteria? ¿Qué le ofrezco para abrir esa arteria? 1, fibrinolisis. 2, ¿qué más le puedo ofrecer? Angioplastía, ¿no? Un cateterismo cardíaco. Entonces, al Zika ST elevado, yo le ofrezco reperfusión inmediata en ese momento. Al Zika ST no elevado, puede que también lo reperfunda, pero más adelante. Esa es la gran diferencia. ¿Para qué yo reperfundo estos pacientes? Para evitar que me hagan infarto, para evitar que se eleven las enzimas. Mi objetivo es que no se infarte. Elevación de enzimas sinónimo de infarto. Yo no quiero que pase esto, yo tengo que actuar acá, en el cuadro anaranjado. Tengo que evitar que llegue al cuadro azul. Entonces, la decisión terapéutica yo la tomo con clínica y con electro, no la tomo con enzimas cardíacas. No puedes tener un paciente con angina, con un electro, con elevación del ST en emergencia, y ese paciente que espera. No, estamos esperando a otro que lleguen las enzimas cardíacas para ver qué hacer. No. Tú defines qué hacer con el paciente, con clínica y con electro. Muy bien. Bueno, los tipos de infartos, para que los conozcan, los que quizás no sepan que existen, hay 5 tipos de infartos. Si quieren fastidiar a alguien, pregunta, ¿cuántos tipos de infartos conoces? 1, 2, 3, 4, 5, mira. Tipo 1. Es el más frecuente, digamos, ¿no? Debido a enfermedad coronaria aterotrombótica, ¿no? Oclusión coronaria por un trombo, bueno, lo más común. Tipo 2, alteración entre el aporte y demanda en el miocardio de oxígeno, típico de la enzima de la angina con vasoconstricción. Tipo 3, eventos fatales antes de la detección de biomarcadores. ¿Cómo se mastica esto? La muerte súbita, un paciente muerto en la calle, súbitamente. En la necropsia te das cuenta que es un infarto, o sea, un infarto que no lo pudiste ver a tiempo, ¿no? Que rápidamente produzca un evento súbito, digamos, en el paciente. El infarto tipo 4, que se puede deber a eventos relacionados con procedimientos coronarios, le haces un cateterismo al paciente y se ocluye la coronaria. Y el infarto tipo 5, que se debe más que nada a cirugías. Los que más van a ver, obviamente el que más van a ver es el tipo 1. ¿Ya? El tipo 1, solamente para conocimiento de esto. Ahora se habla de eso, tipos de infarto y miocardio. Cuadro clínico, recuerden que el dolor es retroesternal, no es precordial, es retroesternal. De más de 20 minutos, de reciente inicio, que aumenta en frecuencia, y la irradiación. Esto es lo que se conoce como lo que es una angina típica. Angina típica. ¿Ya? Dolor torácico. Obviamente, aumenta la probabilidad de que este dolor torácico sea por un Zika si es que estamos frente a ciertos pacientes. ¿Qué pacientes, por ejemplo? De más de 60 años, sexo masculino, con las posmenopáusicas igualan ahí, antecedentes familiares, diabéticos, CRC, enfermedad coronaria. Es muy distinto que te venga un paciente de 20 años con ese cuadro clínico, que no sea, a que te venga un diabético de larga data con ese cuadro clínico. Tú ya sin electro, tú piensas que es un Zika, ¿no es cierto? O sea, aumenta la posibilidad, obviamente, de las comorbilidades. Ahora, hay pacientes que no vienen con angina, que vienen con lo que son equivalentes anginosos. ¿Qué significa que viene anginoso? Que no viene con angina, sino que en vez de angina hacen otro cuadro clínico. Por ejemplo, ¿qué hacen? Disnea, náuseas, vómitos, sudoración, fatiga, síncope. Ya, síncope. Entonces, un paciente con diabetes, que viene con disnea de pocas horas de evolución, que viene con vómitos, con náuseas, sudando, o síncope simplemente, es una posibilidad que sea un Zika. ¿Ya? Son equivalentes anginosos. ¿Quiénes hacen esos equivalentes anginosos? ¿Quién me dice?
¿En qué pacientes? Quizá no se presente como angina, sino se presente como un equivalente anginoso. ¿Qué pacientes? Diabéticos, muy bien, ¿quién más? Típicamente, diabéticos, ¿no? No les duele, ¿qué más? Diabéticos, ¿qué más? Diabéticos, ancianos, posmenopáusicas y los posoperados. Diabéticos, ancianos, posmenopáusicas y los posoperados. ¿Ya? Son esos pacientes los que pueden hacer ese cuadro. Bueno, cuadro clínico. 2, electrocardiograma. Si KST elevado, ¿qué significa? Elevación del segmento ST. Elevación del segmento ST. Si KST no elevado, ¿qué significa? Que no ocurre esto. ¿Qué puede ocurrir? Depresión del ST, una onda T invertida también, como pueden ver acá, o en algunos casos un EKG normal. Ten en cuenta que puede ser normal, sobre todo al inicio, en una minoría de pacientes, pero hay que tener en cuenta. Sobre todo en quienes van a tener en cuenta esto, en los de grupo de riesgo. En estos pacientes, por ejemplo. En estos, digamos, se viene un paciente diabético con un dolor típico, le tomas electro y no encuentras nada. Señor, no tiene nada, váyase de alta. ¿Le das de alta? No, pues, ¿sabe qué? Se queda un ratito, vamos a observar. Y a los 30 minutos le tomas otro electrocardiograma, porque puede ser que ya no esté normal, que ya tenga alteración. La cosa es, si KST elevado, quiere decir que la arteria coronaria se ha obstruido por completo. ¿Ya? Ese paciente, si el cuadro sigue progresando en el tiempo, en las horas, va a hacer un infarto, va a elevar enzimas. Yo no quiero que eleve enzimas, no quiero que se infarte. ¿Qué hago? Lo reperfundo. ¿Ya? Solamente con clínica y con electro. Si KST no elevado, la oclusión es parcial. Probablemente también tenga que reperfundirlo, pero voy a pensarlo mejor, más adelante quizás, no es inmediato. No es inmediato. O sea, la decisión terapéutica la tomo con clínica, con electro. Insisto, porque es común a veces en emergencia un paciente con angina, y si ese paciente con angina, doctor, estamos esperando que nos lleguen las enzimas. No, tú defines con clínica y con electro. Miren los controles, un paciente diabético con angina, con EKG normal, suave, ¿eh? Ya sabes, señor, espérese un rato, vamos a tomarle un control. Ojo. Biomarcadores, mira, este cuadro es de la revista española del 98. ¿Qué me hablaban ahí? Mioglobina, CPK, DHL, el último troponinas. Ya, olvídense de la mioglobina, olvídense de la CPK y por supuesto de la DHL. Quédense con las troponinas. Seguramente por ahí les han dicho que la mioglobina es el que más precoz se eleva en el infarto. Sí, puede ser, ya, pero eso ya no se usa, ya. Un concepto que todavía algunos nos siguen enseñando, pero en realidad ya no se debería enseñar y ya no se debería usar. Quédense con lo que son las troponinas. Son los biomarcadores más sensibles. ¿Ya? Las troponinas se elevan grandemente en el infarto, vamos a poner con otro color, grandemente con infarto en las primeras horas y cae lentamente y puede persistir hasta los 14 días incluso. En cambio, lo que es la CPK-MB, que todavía algunos lo piden, la CPK-MB se eleva igual en las primeras horas, pero cae también rápidamente. Y en los siguientes días, 3 días, ya no vas a encontrar a la CPK. La troponina, en cambio, sí puede persistir hasta los 14 días. ¿Cuánto de elevación? Más de lo normal. Doctor, pero no es mucha elevación, está elevada simplemente. Si está elevada, ya tiene daño miocárdico, ya tiene infarto. Y se monitorizan cada 3 a 6 horas. Lo que me interesa es que el paciente haga curva, ¿ya? Que se eleve y que disminuya. Que se eleve y que disminuya. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa hacer esa curva? Porque hay pacientes que elevan las troponinas, pero su curva es plana. O sea, digamos que las encuentras acá, con estas variaciones, pero es una curva plana. En cambio, en el infarto de miocardio, en el Zika, se elevan y caen. Yo busco esto, que se eleven y caen. Porque esta curva plana puede aparecer, por ejemplo, en otras patologías. ¿Ya? Por ejemplo, sepsis, falla renal, falla respiratoria, DCB, HCA, embolia pulmonar. En embolia pulmonar, el comportamiento de esas troponinas es que suben y bajan de forma rápida. En embolia, suben y bajan en 48 horas. En el resto quizá puedan persistir por más tiempo sin hacer curva. Entonces las troponinas son muy específicas de infarto, pero obviamente la especificidad no es 100%.
Otras patologías también me la pueden elevar. Pero en el Zika la característica es que suben y bajan rápidamente. Recuerda que elevación de enzimas es sinónimo de infarto en miocardio, es lo que yo quiero evitar que pase. Se relaciona la cantidad de estas enzimas elevadas, o sea, mientras mayor la elevación enzimática, mayor daño en el paciente en el miocardio. La placa de toras también es importante pedirla. ¿Por qué pedimos la placa de toras? Porque pueden contar esto. Esto es un edema agudo de pulmón, un patrón en alas de mariposa bilateral, edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón se produce cuando hay infarto de miocardio, ni siquiera Zika, infarto de miocardio. Sobre todo en infarto de ventrículo izquierdo. Perdón. Los infartos de ventrículo izquierdo, mientras más extensos son, me pueden dar ese tipo de compromiso, edema pulmonar hecho cardiogénico. Mientras más severos son, hay este tipo de cuadros, edema pulmonar y shock cardiogénico. Tener eso en consideración. Y eso me puede cambiar un poco lo que es la terapéutica. Ya hemos visto entonces el diagnóstico, ya cuadro clínico, electro. Ahí con eso yo ya veo quedar al paciente y luego veo las enzimas para ver lo que es infarto. El infarto es lo que no quiero que ocurra finalmente. Luego tenemos los scores de riesgo. Hay algunos scores que tienen que saber que existen, ¿ya? Existe el score TIMI, ¿ya? Que me evalúa riesgo temprano a los 14 días de mortalidad. Tiene algunas variables, cada una con un punto, y según eso está el riesgo del paciente. A más puntos, más riesgo temprano a los 14 días de mortalidad. Y luego tenemos el score GRACE, que es más complicado. Tiene 8 variables, y según el puntaje que me dan, el riesgo a los 6 meses. TIMI y GRACE, quiero que sepan que existe. Este score GRACE no es tan sencillo. Mira, estas son las variables, pero cada variable pues se subdivide, ¿no? Según valores de presión, según frecuencia cardíaca, según la edad, según la creatinina, y es toda una sumatoria y tienes el riesgo del paciente. Los scores, recuerda, a mí no me interesa que te los memorices. Yo quiero que sepas que existen los scores de riesgo y tienes que saber cómo usarlos. Va a haber el riesgo en el paciente para saber qué hacer. Recuerda que toda enfermedad es leve, moderada, severa, ¿no? Y según eso tú das la mejor indicación en el paciente. Entonces, score TIMI y score GRACE existen para valorar riesgo de mortalidad en pacientes con cuadros coronarios agudos. Ahora sí, finalmente, ¿qué hacemos con el paciente? Terapéutica. ¿Y a qué medidas terapéuticas debo tomar con los pacientes? Medidas generales: reperfusión, antiagregación, anticoagulación, antiisquémicos analgésicos y otros fármacos. ¿Ya? Hay varias guías de Zika, ojo, es un tema bien complejo. Yo puedo quizás dar solamente una charla de antiagregación y nada más, y toda la clase es de eso. Ya voy a dar las pautas más importantes para que ustedes sean capaces de manejar esta patología en emergencia. Es un tema muy interesante, sí, pero muy amplio. Ya muy amplio, y hay varias cosas que quizá acá no se toquen. Yo quiero dar las pautas básicas para un manejo en emergencia, básico, que deben saber. Medidas generales, obviamente establecer vía aérea permeable, para ser consciente, ventilando adecuadamente, la presión arterial, mantener la saturación de oxígeno más del 90%. Si el paciente tiene un buen patrón respiratorio, ¿no? Usarás cánula binasal. Si tiene mal patrón respiratorio, usarás mascarilla Venturi o reservorio, dependiendo. Pero siempre manteniendo la saturación más del 90%. En la saturación de más del 90%, no se requeriría lo que es oxigenoterapia. Establecer una vía endovenosa periférica. Ojo, se le pone solamente el catéter endovenoso periférico, no se pone cloruro de sodio. ¿Por qué a este paciente, por ejemplo, no le pondrás cloruro de sodio? Solamente le pones su vía periférica, pero no le pones cloruro. Sáquense de la cabeza de que todo paciente que va a emergencia le pones cloruro. Acá tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿por qué a este paciente solamente le pones vía periférica y no le pones de frente cloruro de sodio? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Exacto. Tengan en cuenta que tú no sabes un infarto o no, finalmente, qué tanto daño en el miocardio. Si es un infarto de ventrículo izquierdo, un infarto de cara anterior, puede hacer
shock cardiogénico, edema pulmonar, puede hacer edema pulmonar el paciente. Tienes que tener mucho cuidado con eso. La arritmia más frecuente asociada a Zika es la fibrilación auricular, que se manejará según lo que ustedes conocen. Igualito, con digitalicos o amiodarona, o bueno, ya verán según cada paciente. Medidas generales. Entonces, algo incluso antes que eso, reposo absoluto en el paciente. No es que el paciente llegue a emergencia, pues señor, vaya a sacar su historia clínica, el paciente con su angina, pues, ¿no? Va a hacer su cola. O sea, llega un paciente sospecha de Zika, reposo absoluto. En la camilla lo echas y se quede ahí. Y aplicas todo esto. Ya. Luego, ¿qué hacemos? Evaluar la posibilidad de reperfusión. Y la reperfusión, o sea, abrir la arteria, se lo ofrecemos de forma inmediata al Zika ST elevado. Al Zika ST elevado le ofrecemos reperfusión inmediata. ST elevado ya está, o sea, tú defines con clínica y con electro las enzimas que sigan esperando. Idealmente, ¿qué usamos? Idealmente usamos angioplastía. Angioplastía significa abrir la arteria. ¿Y cómo abrimos la arteria? Con un procedimiento llamado cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es el acto que tú pones el catéter por la arteria coronaria. Y cuando tú abres la arteria coronaria se llama angioplastía. Por eso algunos se confundirán, cateterismo, angioplastía. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Cateterismo es el procedimiento. El hecho de abrir la arteria es angioplastía. ¿Ya? Angioplastía es lo ideal, idealmente angioplastía, pero es lo mejor angioplastía. Tengo chance para hacer eso hasta 12 horas de evolución de lo que es el Zika. Y si el paciente tiene shock cardiogénico en cualquier momento. Doctor, es un Zika ST elevado con 5 días de evolución y shock cardiogénico. Mételo en angioplastía. ¿Ya? Angioplastía idealmente en las primeras 12 horas. Pero puede ser de 2-3 días con shock cardiogénico, igual tú lo metes. Si mi hospital no tiene angioplastía de emergencia, le ofrece fibrinolisis. Y tengo chance para fibrinolisis hasta las 6 horas de evolución. Algunos creen que lo mejor es fibrinolisis. Lo que pasa es que es lo que hay pues, en tu hospital, en el 2 de mayo, ponte. Tengo esa fibrinolisis, bacán, le puedo ofrecer eso. ¿Hay angioplastía en el hospital? Sí, pero no hay angioplastía de emergencia. Hay programada, ¿no? O sea, angioplastía de emergencia significa que tengo que tener a un médico especialista en hacer esto, ¿no? Al hemodinamista en emergencia 24 horas. O sea, que llegue tu paciente con un Zika ST elevado y lo metas de frente a sala. Si es eso que le puedo ofrecer, fibrinolisis. Pero tengo chance máximo 6 horas. Se fibrinoliza al Zika ST. No se fibrinoliza al Zika ST no elevado. El Zika ST no elevado no se le ofrece fibrinolisis. Paradójicamente, por horaria, como es una oclusión parcial, dice que la trombina se puede soltar de ese trombo y al final la puede subir más. Y aparte no sirve fibrinolisis en Zika ST no elevado. Sí sirve como alternativa en el ST elevado. Entonces, primera hacía fibrinolisis. Máximo hasta 6 horas de evolución. Tiene 7 y 8 ya no es factible, ya no tiene beneficio. Recuerda que la fibrinolisis le puede producir sangrados en el paciente. Entonces, la reperfusión ideal es con anestesía. Te meto por un catéter, por la arteria femoral, por la arteria humeral, llego a las coronarias, abro las coronarias, le coloco finalmente un stent, una mallita para que la arteria permanezca abierta. Eso es angioplastía más con stent, idealmente. ¿Qué hacemos si no tenemos angioplastía? Le ofrezco fibrinolisis al paciente. Lo fibrinolizo. ¿Qué significa? Darle medicamentos que también me abran esa arteria. ¿Cuál es el fibrinolítico de elección? ¿Qué me dice? ¿Cuál es el fibrinolítico de elección? Idealmente es tenecteplasa. Tenecteplasa es ideal porque es fibrino específico, más específico del trombo y quizá menos posibilidad que produzca sangrados. Antiguamente se usaba estreptoquinasa, quizá bastante de eso.
¿ya? Se usaba porque era barato y estaba bastante disponible. ¿Cuál es el problema con la cetoquinasa? Que es muy antigénico. Como es muy antigénico, ¿qué significa? Que en una segunda puesta de cetoquinasa el paciente podría hacer una reacción anafiláctica muchas veces, ¿ya? Por eso que se usaba una sola vez. Un siguiente Zika ya no se podía aplicar nuevamente. Lo que más hay en los hospitales ahora, ¿qué cosa hay? Lo que más hay ahora en los hospitales es Alteplasa. Y también es bueno, no es tan específico, pero también es bueno, ¿no? Seguramente me dicen Alteplasa porque es lo que más ven, bueno, es lo que está más disponible ahora. Pero si tienen Alteplasa, que es más específico, mucho mejor. Esto es una alternativa a la angioplastia. Tengo máximo 6 horas. Y solamente en Zika ST elevado. Solamente en Zika ST elevado. Tener las contraindicaciones para fibrinolisis cuando no da, porque puedo producir daño. Por ponte, el paciente tuvo hace un mes un DCB hemorrágico, olvídate, vas a agarrar más. Lesiones vasculares, cánceres cerebrales, infarto hace 3 meses. O sea, cualquier patología puede condicionar sangrado importante, riesgo de muerte, obviamente piña. No puedo ofrecerle eso. Idealmente sería fibrinolisis. También con contraindicaciones algo relativas, digamos, ¿no? Relativas significa que yo puedo manejarlas, puedo individualizarlas, podría darle dependiendo de cada paciente. Por ejemplo, una decisión difícil, embarazo. Me puede inducir un aborto, sí, si la mamá se muere, también se muere el feto. Entonces, hoy no le doy, tienes que decidirlo en ese momento. Podrías dar, con es según cada paciente. El médico lo valora junto con el paciente. Ya, entonces Zika ST elevado se refunde, sí o sí, inmediatamente. Zika ST no elevado, también se reperfunde. También se reperfunde, pero depende del paciente, del riesgo que tenga cada paciente. Puede ser igual inmediata, en las primeras 2 horas. Tiene falla cardíaca, inestabilidad termodinámica y cargas ventriculares. Un poco difícil, ¿ah? Que un Zika ST no elevado me dé un cuadro de arritmias ventriculares, una inestabilidad termodinámica, porque finalmente es una arteria que no se obstruyó por completo. Pero esto tiene que ser inmediato. Puede ser temprana, hasta las 24 horas, dependiendo también de algunas características. Un Grace más de 140, elevación de enzimas. Electiva hasta 3 días en algunos otros pacientes diabéticos, con falla renal, angina postinfarto, Grace 109, 140. Entonces, dependiendo del riesgo del paciente, también ofrezco reperfusión. Ojo, con angioplastía. Acá es angioplastía. No se ofrece en Zika ST no elevado fibrinolisis. No se ofrece en Zika ST no elevado fibrinolisis. ¿Ya? Paradójicamente se ha visto que la arteria se puede obstruir más de la cuenta, ¿ya? Porque la trombina se libera y se puede obstruir. Esta estrategia que se llama conservadora, guiada por la isquemia. Estos pacientes yo más bien voy a observarlos. Algunos pacientes con algunas características de bajo riesgo, digamos, que tengan Zika ST no elevado, yo no voy a pensar de arranque reperfundirlos, sino en darles manejo médico, ¿no? Sus antiagregantes y observarlos. Observarlos en el ELEC, en el programa, en las pruebas de esfuerzo. Y si tengo algunas características ya, decidiré reperfundirlos. Esta estrategia conservadora, o sea que no le hago reperfusión, no le hago angioplastía, la elijo en determinados pacientes. En nuestro medio, la mayoría de pacientes va a manejo conservador, sea de riesgo que sea, básicamente porque no tenemos disponibilidad mucho de angioplastía. Si tuviéramos al especialista, al hemodinamista en emergencia, créanme que haríamos esto, ¿ya? Pero como no lo tenemos, la mayoría es manejo conservador. ¿Qué significa manejo médico? Y según cómo vaya el paciente, ya lo meteré o no a angioplastía, pero más adelante. Primero medicamentos. Ya. Entonces, ya sale, pero antiagregación plaquetaria. ¿Qué doy siempre? Siempre le voy a dar aspirina. Aspirina y algo más. Tienopiridinas. Las tienopiridinas son clopidogrel, ticagrelor y parazugrel. Estos dos últimos tienen un gran poder antiagregante. Muy buen poder antiagregante. Obviamente también tiene más riesgo de sangrados en los pacientes. Siempre es antiagregación doble. Aspirina más clopidogrel.
de aspirina 325 miligramos, masticada y tragada, masticada para mejorar la absorción con clopidogrel, de 300 miligramos, igualito. Si el paciente va a ser sometido a fibrinolisis, voy a elegir para perfusión, le doy aspirina con clopidogrel. No voy a usar, si voy a fibrinolizar, ni ticagrelor, ni el prasugrel. ¿Por qué? Porque como tiene un buen poder antiagregante, hay riesgo de sangrado. Y al darle una fibrinolisis va a complicar ese. Por eso, si hay fibrinolisis, prefiero darle el clopidogrel, aspirina con el clopidogrel. En cambio, si el paciente va a ser sometido a angioplastía o no perfundidos, o sea, no voy a hacer ni fibrinolisis ni angioplastía, ahí sí podría usar los otros dos. ¿Ya? Entonces, estos dos antiagregantes que quizá para ustedes sean nuevos, el ticagrelor y el otro, estos tienen un gran poder antiagregante y tienen mucho riesgo de sangrado. Entonces, si dos fibrinolisis no los usaré, clopidogrel será quizá mucho mejor en este caso, porque podría producir más riesgo de sangrado. Pero si no voy a aplicar fibrinolisis, voy a hacer angioplastía, simplemente no voy a hacer nada con el paciente, sí podría. La antiagregación dual, doble, aspirina más el otro, la doy doble por lo menos por un año. Por lo menos un año. Luego del año, el paciente se queda solamente con aspirina 100 miligramos. Dosis de ataque de aspirina 325. Y luego sigamos cada 24. Junto con el otro antiagregante por lo menos por un año. Tener en cuenta eso. Aparte de la antiagregación que voy a dejar anticoagulación. Si es un Zika-ST elevado o no elevado sometido a angioplastía, se prefiere usar heparina sódica. Si va a ser fibrinolizado o no reperfundido, voy a usar lo que es enoxaparin. La cosa que sea anticoagulado. Anticoagulado por lo menos por 72 horas. O sea, el paciente llega a tu guardia, lo antiagregas, evalúas la posibilidad de reperfusión y también lo anticoagulas. Esto es en base a las sugerencias de estudios. Los estudios en angioplastía hechos con sódica, en fibrinolisis no reperfundidos con enoxaparina. Se puede usar de forma indistinta. Algunos dicen de que como la angioplastía es un procedimiento y en el procedimiento a veces el paciente puede sangrar y está anticoagulado. Recuerden que la heparina sódica tiene un antídoto específico, en cambio el enoxa no tiene antídoto, entonces voy a hacer un procedimiento que puede sangrar y está recibiendo heparina, voy a requerir un antídoto, preferiría usar heparina mejor, que tiene un antídoto específico, pero si hago un procedimiento y sangra y doy enoxa, como no tiene antídoto, quizá tenga más problemas. La cosa es que lo puede usar de forma indistinta, ahí están las dosis. Esa heparina para por vía endovenosa. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo la doy? La doy por 3 días. Recuerda que en la antiagregación doy por un año doble, después solo con la aspirina. La anticoagulación es por 3 días hasta 5 días, dependiendo de cada paciente. ¿Qué más tengo que dar a los pacientes? Fármacos antiisquémicos y analgésicos. Antiisquémicos. Tengo que abrir esa arteria, dilatar la arteria para que llegue más sangre al miocardio y también el paciente no sienta molestias, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente damos en emergencia? Nitroglicerina sublingual. Viene 0,3 a 0,4 cada 5 minutos por algunas dosis. Pero la verdad es que la mayoría de pacientes no va a ser con esto. O sea, obviamente, pues mientras preparan todo, le van a dar la nitroglicerina sublingual. Pero no sean malos, o sea, los pacientes no van a ir bien solamente con esto. La mayoría o casi todos requieren manejo endovenoso. El manejo endovenoso es con ampollas de nitroglicerina. Las ampollas de nitroglicerina vienen de 25 miligramos. ¿Ya? Se colocarán 2 ampollas de 25, o sea, 50 miligramos, y se pone bomba de infusión a 5 mililitros por hora, 5 c por hora. Dosis de riesgo del paciente. Si calmó la angina, se queda con esa dosis. Si sigue con dolor, se sube la dosis. El RAM que más se van a dar cuenta es la cefalea en el paciente. Mucha cefalea. Entonces, evaluación de reperfusión,
antiagregación doble, anticoagulación y fármacos antiisquémicos, nitratos, abrir la arteria. Vía oral inicialmente, eso es algo que van a usar en emergencia, pero con eso no es suficiente, pues tienen que dar nitroglicerina también endovenosa. ¿Qué más pueden usar? Sobre todo si el paciente sigue con dolor torácico, no siempre, solo si sigue con dolor torácico, sulfato de morfina. Acuérdate que el dolor tóxico te aumenta las catecolaminas, y va a haber más dolor torácico, quizás más isquemia en ese paciente por la catecolamina. Sulfato de morfina puede servir. Aparte de la morfina, ¿para qué puede servir en estos pacientes? Es un venodilatador, ¿ya? Y como tiene esa función, me puede mejorar el edema pulmonar. Me mejora el dolor y me mejora también el edema pulmonar. No siempre se deja, solamente si el dolor no cede con nitroglicerina, se coloca morfina. Por efecto analgésico y efecto venodilatador, mejora el edema pulmonar. Los AINES se han asociado a mayor mortalidad en el paciente. ¿Qué más puedo dejar en los pacientes? Beta bloqueadores. La función del beta bloqueador en el Zika, ¿cuál es? Disminuye la frecuencia cardíaca, y si baja la frecuencia cardíaca, disminuye el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Yo quiero que la frecuencia cardíaca se encuentre acá entre 55 y 60 más o menos, ¿ya? Al bajar la frecuencia cardíaca, disminuye el consumo de oxígeno por parte del miocardio y obviamente menos dolor torácico. Obviamente, antes de dar beta bloqueadores, tengo que ver que no tenga shock cardiogénico tu paciente en edema pulmonar, porque eso podría empeorar. Antagonistas canales de calcio son alternativas, nunca son primera línea. Recuerda que también, si es un infarto extenso, puede bajarme el gasto cardíaco en algunos casos. Finalmente, otros fármacos. YECAS o ARA2 no son fármacos de emergencia, son fármacos, digamos, de terapia de mantenimiento. ¿Cuándo los voy a dar? Cuando el infarto de miocardio me ha bajado mucho la fracción de eyección. Se ha dado tanto compromiso de fracción de eyección en el paciente que la baja a menos de 40. ¿Ya? Cuando una fracción de eyección baja, puedo dar YECAS o ARA2 al paciente con infarto de miocardio como antirremodelamiento cardíaco para evitar la fibrosis de miocardio, independientemente que sea no hipertenso. Lo mismo, si tengo una fracción de eyección baja, le puedo dar también al paciente espironolactona, antialocerónicos, también por el tema de remodelamiento cardíaco. Estatinas también, ojo, estos fármacos no son de emergencia, esto no vas a dejar, digamos, en la atención inicial. La atención inicial, tu electro, antiagregación doble, anticoagulación y sus vasodilatadores, nada más. Esto ya lo dejas en piso a los pacientes. YECAS ARA2 antialocerónicos, sobre todo en baja fracción de eyección. Estatinas se dejan independientemente que esté alterado en el perfil lipídico en estos pacientes. Tienen función, pues, antiinflamatoria endotelial, ¿no? De preferencia esa atorvastatina, 80 miligramos al inicio diario, por mucho tiempo. Y estos otros fármacos que también tienen acción antiagregante se usan en algunos determinados casos sometidos a angioplastía. Sobre todo acá me interesa que sepan hacer el diagnóstico de Zika. Es con clínica y es con electro, con clínica y con electrotisis. Sin que esté elevado, se va a la reperfusión inmediata. Idealmente angioplastía. No tengo angioplastía, fibrinolisis. Sí que esté no elevado, también se reperfunde dependiendo del riesgo. Hay lo que es la estrategia conservadora. En algunos pacientes de no mucho riesgo, mejor manejo médico y les hago prueba de esfuerzo, ecocardiograma, electros, a ver si fundo más adelante. Acá en el Perú, a la fuerza, al sí que se esté elevado, le hacemos manejo conservador, porque no tenemos a disposición angioplastía. ¿Ya? Y en el evento agudo, no olvidar la antiagregación doble, aspirina, con otro antiagregante más. Y esa doble la mantengo un año. Después del año solo se queda con aspirina 100 miligramos de por vida. ¿Qué más le dejo? Anticoagulación, aspirina sódica o enoxaparina. La preferencia es en base a los estudios finalmente, se deja por 3 días por lo menos, hasta 5 quizás, y vasodilatadores. Nitroglicerina en su sorbida sublingual, ya sabes que tienes que dejarlo, pero eso no va a ser suficiente. Ya le pides el endovenoso, nitroglicerina endovenosa. Si no cede con eso la angina, le doy morfina, que también tiene efecto venodilatador y mejora la contracción pulmonar.
Y no se olviden también de los beta bloqueadores. El objetivo del beta bloqueador es bajar la frecuencia cardíaca y así disminuye el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Obviamente, para dar beta bloqueadores, tengo que ver que sea un paciente que no esté en shock cardiogénico ni tenga edema pulmonar. Y los otros fármacos, pues también considérenlos más adelante, YECAS, antilocerónicos, estatinas, como manejo a largo plazo, no hay emergencia. No se desesperen en sus CRPs de emergencia dejando torbatina, YECAS, no, olvídense. ¿Ya? Estos agregantes, inhibidores GP, 2B y 3A, se dejan en algunas circunstancias en determinados pacientes sometidos a fibrinolisis, dependiendo de cada caso. Ya, eso es lo que es la aproximación general, lo que es el Zika en emergencia, que es lo que me interesa que sepan con médicos generales. Como les dije, manejo de Zika es muy amplio, hay una guía para cada cosa, una guía para antiagregantes, una guía para anticoagulantes, una guía para reperfusión. Es un tema bastante complejo, pero que creo que acá tienen ya un panorama general que todos hemos tenido. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Por favor, después de esto, cuando sean internos, no sé cuándo se normalizará eso, en el 2023, cuando tengan dolor torácico y un electro ya con elevación o depresión del ST, no estén en las enzimas. Ya, no, doctor, estoy esperando las enzimas, ¿no? Las enzimas se celebran cuando hay infarto, olvídense de eso. O sea, ya, si ya se infartó, ya fue el miocardio, que yo quiero evitar que el paciente se infarte. La enzima es complementaria, ya viene luego. Tú ya actúas con clínica y con electro. Solamente clínica, dolor torácico. Clínica de electro, Zika. Clínica, electro, infarto. Esa es la secuencia. Se camina emergencia, o sea, si puedes darla antes, mejor, no hay problema. Claro, claro. Se deja una sola vez esa antiagregación dual. Aspirina más otro antiagregante dependiendo de cada caso. Una sola vez. La guía dice masticada y tragada. ¿Por qué masticada? Mejora la absorción. ¿Otra pregunta?